esta ocasión hablaremos sobre la selección tímica, la cual consta de dos partes, selección positiva y selección negativa. Comenzando con las generalidades, recordando que los linfocitos son formados en médula ósea a partir de un progenitor hematopoyético, el cual divide en dos líneas principales, la línea mieloide, que produce leucocitos y otras células, y la línea linfoide, la cual nos interesa hoy, teniendo principal interés en las células CD4 y CD8, las cuales nos forman, una vez que son activados, células cooperadoras y células citotóxicas o CTL. Como generalidades, continuamos hablando de que el timo es un órgano bilobulado, al cual van a llegar las células linfoides, que en este estadio se llamarán timocitos, ya que aún no está definido si serán células CD8 o CD4. Las principales funciones del timo con esta maduración y aleccionamiento de los linfocitos es conseguir la tolerancia a lo propio. Por lo tanto, aproximadamente el 98% de los timocitos son mandados a apoptosis y solamente el 2% logra salir a circulación después de haber pasado las selecciones. Recordando que el timo es un órgano linfoide primario, ya que tiene la capacidad de madurar células del sistema inmune. Continuando, debemos recordar que la selección positiva y negativa son procesos muy complejos que requieren de muchos mecanismos de control, ya que los linfocitos que reconocen lo propio, por ejemplo, si este linfocito es capaz de reconocer lo propio, podría generar una enfermedad autoinmune. Es por eso que este proceso está claramente vigilado y controlado. Como ya mencionábamos, de cada 100 linfocitos que entran a este proceso, aproximadamente el 98% serán descartados. Una vez que el restante 2% logra pasar la selección tímica, viajarán a órganos linfoides secundarios, como son los ganglios linfáticos, donde estarán a la espera de encontrar su antígeno y ser activados, para poder finalmente convertirse en células citotóxicas o cooperadoras. Continuando con las bases anatómicas del timo, debemos recordar que es un órgano que se forma a partir de la tercera o cuarta bolsa faríngea. Este órgano solo es funcional durante la niñez y la adolescencia. Este órgano nos ayudará a conseguir un repertorio inmune muy variado. Además, recordando también que en los adultos ya ha degenerado generalmente a tejido adiposo, aunque conserva su funcionalidad. Sin embargo, en los adultos mayores, la funcionalidad es casi nula, y en ellos se mantiene una respuesta inmune a partir de la oligoclonalidad. Los linfocitos T que ya han sido activados con anterioridad se encargarán de mantener las poblaciones de linfocitos en los ganglios linfáticos. Por lo tanto, es en los niños cuando aplicamos la vacunación, ya que en ellos serán más efectivas. Recordando también el timo, un órgano bilobulado que se encuentra en el mediastino anterior, el cual consta de una delgada cápsula de tejido conjuntivo donde se extenderán los cordones que infiltran el parénquima, dividiéndonos al órgano en lobulillos. Los lobulillos constarán de corteza y de médula. Tomando la histología del timo, debemos recordar
que este es un órgano compuesto de una cápsula y de un parénquima. El parénquima, a su vez, como ya habíamos mencionado, se divide en corteza y en médula a través de los cordones o trabéculas de tejido conectivo. La corteza se dice que es más basófila que la médula, esto debido a que los timocitos se encuentran muy juntos unos de los otros, y que en la médula esto no sucederá, ya que tenemos otras estirpes celulares que nos ayudarán a que esto no suceda, como son los macrófagos, y además también porque aquí ya ha comenzado a ocurrir la selección, ha comenzado a haber deleción de los linfocitos no funcionales. Además, tendremos a los corpúsculos de Hazard, encargados de producir interleucinas, que esto nos ayudará a conseguir la maduración. Los corpúsculos de Hazard no son más que acumulaciones o disposición de células epitelio reticulares de tipo 4. También recordando que la médula en realidad es una masa ramificada continua que estará rodeada de la corteza. Y eso sería por el momento lo relevante de la histología. También tomando en cuenta que nos vamos a encontrar con diferentes tipos celulares dependiendo en qué parte del timo nos encontremos. En la corteza encontraremos células epitelio reticulares del tipo 1 al 3 y además de macrófagos, los cuales se encargarán de eliminar con los linfocitos T que no cumplen con las exigencias. Si recordamos, aquí teníamos una gran cantidad de timocitos y en la médula disminuye. Es lo que ya mencionábamos. Todos aquellos que no cumplen las exigencias son eliminados. Más profundo entenderemos la médula. Aquí podemos ver las diferencias. Estos cuerpos muy basófilos, que se trata de la corteza, y aquí los cordones de tejido conectivo. Y tendremos nuestra médula claramente más pálida o eosinófila, con sus corpúsculos de Hazard. En la médula encontraremos células epitelio reticulares de tipo 5, tipo 6 y, muy importante, la barrera hematotímica, que protege a los linfocitos en desarrollo de la exposición a antígenos, ya sea propios o externos. Esto es muy importante. Barrera hematotímica. Retomando, los timocitos serán aquellas células que aún no están definidas de un tipo celular o del otro. Es decir, tendrán CD4 positivo y CD8 positivo. Aún tienen la opción de convertirse tanto en cooperadoras como en reguladoras. Su conversión estará mediada por interleucinas y los estímulos que estos reciban. Como ya hemos mencionado, la mayoría fracasan la selección tímica y se van a apoptosis. La mayoría son eliminados en la selección positiva a través de la muerte por abandono, mientras que del 2 al 5% restante serán eliminados por la selección negativa, es decir, que reconocieron lo propio. Y en el 2 al 5% restante saldrán del timo ya como células maduras, es decir, posibles células efectoras, TCD4, TCD8 positivas, y solo hay que recordar que son monopositivas, es decir, ya solo son o CD4 o CD8. La selección positiva sucederá en dos espacios del timo, en la corteza y en la unión córtico-medular. En la corteza tendremos a los timocitos doble negativos, que son completamente inmaduros, y a los doble positivos, que aún siendo inmaduros ya comienzan
a diferenciarse hacia la estirpe celular que van a ser. Primero, tendremos timocitos doble negativos, que esto quiere decir que son tanto negativos para CD4 como para CD8. En la fase DN1, estos linfocitos tienen la expresión de CD44 positivo, pero CD25 negativos. Por lo tanto, aún tienen capacidad de convertirse en células B. Sin embargo, a pasar al estadio DN2, perderán la capacidad de expresar CD44, es decir, son negativos para CD44 y para CD25. Una vez que llegan al estadio DN3, serán negativos para CD44 y positivos para CD25. Una vez terminado este estadio o fase, pasarán a la característica de ser dobles positivos, es decir, expresarán tanto CD4 como CD8 y migrarán a la unión córtico-medular, donde ocurre la selección positiva, en la cual solo sobrevivirán aquellas células que tengan un TCR capaz de reconocer antígenos montados en MHC de clase 1 o MHC de clase 2. Dependiendo la afinidad que estas células muestren, comenzarán a diferenciarse hacia células CD8 positivas o CD4 positivas, dejando de expresar el receptor contrario. Aquellas células que son incapaces de solo reconocer uno se enviarán en apoptosis, aunque esto lo explicaremos mejor en la selección simple positiva. En la selección simple positiva, como habíamos mencionado, las células linfoides tendrán que ser capaces de solo expresar CD8 en membrana y reconocer un solo tipo de complejo mayor de histocompatibilidad, MH1 o de tipo 2. Estos se llamarán linfocitos útiles, ya que tendrán potencial de ser linfocitos del sistema inmune. Esto si logran pasar la selección negativa, que a grandes rasgos consiste de eliminar a aquellos linfocitos capaces de reconocer lo propio. Para ello, las células epitelio reticulares y los macrófagos presentarán antígenos propios a estos linfocitos, los cuales, si son reactivos a lo propio, serán enviados a apoptosis. Sin embargo, si están negativos a estas constantes exposiciones, serán enviados a diferenciarse funcional y fenotípicamente en células ya maduras. Cabe recalcar que es en este proceso donde se elimina aproximadamente del 2 al 5% de las células, teniendo un 2 al 5% restante que pasará en esta última selección y viajarán a circulación en busca de su antígeno. ¿Se han preguntado cómo es el timo capaz de deshacerse de las células T que son autorreactivas? Bueno, esto sucede porque el timo tiene una extraordinaria capacidad de expresar proteínas provenientes de todo el cuerpo, por así decirlo. Esta característica fue demostrada por Diane Matthews, Christoph Benoist y sus colegas, los cuales encontraron que las células epiteliales medulares pueden expresar proteínas de casi todo el cuerpo
a partir de una proteína singular llamada aire, las cuales pueden presentar proteínas que en situaciones ordinarias solo se encuentran en órganos específicos. Por ejemplo, proteínas provenientes del encéfalo, proteínas de membrana de los hepatocitos o por ejemplo de los islotes del Langerhans. Cuando estos mecanismos fallan, tenemos la generación de enfermedades autoinmunes, como son la diabetes mellitus de tipo 1, en la cual tenemos células autorreactivas contra las células del islote de Langerhans, donde se produce la insulina. La destrucción de estos islotes nos causa la diabetes, ya que no hay más producción de insulina. Finalmente, como ya habíamos mencionado, estos mecanismos pueden fallar y se puede producir el escape de linfocitos autorreactivos a la circulación. Si esto sucede, los linfocitos T reguladores deberían ser capaces de eliminar la respuesta. No obstante, esto también puede fallar, lo cual desencadena enfermedades autoinmunes, como son el lupus eritematoso sistémico, la diabetes mellitus tipo 1 que ya se mencionó, y la artritis reumatoide. El video fue obtenido de diferentes libros, los cuales se muestran a continuación. Gracias.